Bienvenidos a su podcast La Cata Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor. Aquí les hablaremos de aquellos libros que tiene curiosidad de leer, pero por alguna razón no ha encontrado el tiempo para iniciarlos. Estamos en la temporada número 5, la temporada de distopías y utopías. Este es el episodio número 1. Yo soy Emerson y el día de hoy nos acompañan Lupita, Oli. Gis, Hola. Miriam, Hola, hola. Daniel. ¡Ay, güey! Ay, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Jess, hola. Hola, buenas noches. El libro del cual les vamos a hablar es 1984 de George Orwell. Como Emer nos introdujo ya, el libro del día de hoy es 1984 del escritor y periodista británico George Orwell. Este autor se llamaba realmente Eric Arthur Blair, pero su seudónimo y con el nombre con el que se le conoce hasta hoy en día pues es George Orwell. Fue novelista, también periodista, ensayista y crítico. Era británico, de nacionalidad británica, pero nació en la India, ¿no? Nació en la India porque su papá trabajaba allá. ¿Nada en él es real o qué? Gracias, Gordo Brutus. Pues es que su papá era trabajador, ¿no? Del Imperio Británico, que estaba en ese momento asentado en la India, uno de los lugares que invadieron y colonizaron. Entonces, como les decía, Eric Arthur Blair nació el 25 de junio de 1903 en Motihari, no sé cómo se pronuncia, la presidencia de Bengala en el Raj británico en la India. Y falleció en enero de 1950. La causa de su muerte fue tuberculosis. Tuberculosis. ¿Eso da por Sí. tubérculos? Falleció de 46 años. ¡Es bien chavo! Sí. Y un año después de que escribiera el libro, ¿no? Ajá, de hecho cuando lo escribió ya estaba enfermo. Entonces, Estaba en las últimas. sí, es una enfermedad muy fea. Bueno, pues su Nunca me he nacionalidad... dado, no lo sé. No, yo la he visto de cerca y es muy horrible. Su nacionalidad, como les decía, era británica. Él se consideraba ateo. Su lengua materna pues era el inglés. Y Ateo, gracias a Dios. ateo, gracias a Dios. En realidad eso no lo sé, esos datos no los tengo. Como les decía, su papá pues trabajaba para el Imperio Británico en la India. Fue educado en el Wellington College, en el St. Cyprian School y en el Eton College, que era un colegio muy famoso, el Colegio del Rey de Nuestra Señora de Eton. Pero Ahí en Eton se educaron los aristócratas más fregones, ¿no? Según. Los cacagrandes. Sí, se Pues, oye así. se escucha pues, dicho, con el nombre de Colegio del Rey de Nuestra Señora de Eton, que en realidad, bueno, King's College of Our Lady of Eton. Generalmente le decía nada más el Eton College o solo Eton. Y este era un colegio y residencia de estudiantes varones, ¿no? George Orwell, vamos a decirle así porque nadie lo conoce como Eric, estuvo influenciado sus obras por principalmente 3 etapas de su vida, ¿no? Su posición en contra del imperialismo británico lo hizo tomar como partido y representar fuerzas en contra del orden colonial en Birmania durante su juventud. Estuvo a favor del socialismo democrático. Él vivió en Londres y en París y tras ver condiciones, pues la desigualdad social, ¿no? En las condiciones de los trabajadores en ambos sitios, en ambas ciudades, pues fue cuando decidió estar a favor del socialismo democrático. Y también estuvo en contra del totalitarismo nazi y del stalinista. Participó en la Guerra Civil Española en el bando republicano. Fue cronista, crítico de literatura, también fue novelista. Y se considera uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados en las décadas de 1930 y 1940.
Pues sus obras más famosas es la de Rebelión en la Granja de 1945 y la obra que vamos a analizar y a reseñarles el día de hoy, la de 1984. Les decía, esta fue escrita durante los últimos años de su vida y se publicó poco antes de que muriera. Él es el que crea el concepto de Gran Hermano, que desde entonces pues se utiliza ya como en el lenguaje popular o del lenguaje común y es una crítica, ¿no?, de técnicas de vigilancia. Exacto, Brother VIP. exacto, de hecho de ahí viene el Big Brother, o sea, por eso se acuñó de ahí de la palabra, digamos. Y una de las contribuciones, que no sé si él se enteraría o no, que hizo a la lengua, y en diferentes lenguas, ¿no? Pero ya existe el adjetivo orwelliano, que se utiliza para hacer referencia al universo distópico y totalitario, ¿no? Que nace precisamente de esta obra que vamos a analizar el día de hoy. Oye, pero ¿por qué se cambia el nombre tan diferente? Permíteme, tengo ese dato. Déjalo Permítame un momento. Permíteme tantito. Mientras yo te contesto un poquito, porque dicen por ahí, yo creo que era un poquito de chisme, porque dicen que ese seudónimo que fue según inspirado por el río Orwell, algunos dicen esto, y otros dicen, los más chismosos, que fue en honor a un santo inglés. Pero recordemos que él era ateo, entonces yo me voy un poquito más por el río Orwell, supuestamente. Todo esto son supuestos. Bueno, como nos comenta Daniel, sí tuvo un poquito que ver eso, son algunas de las cosas que se mencionan al momento de, pues yo creo que sobre todo de especular, porque como que no hay nadie que lo asegure, ¿no? Sobre su seudónimo. Se dice que consideró nombres como el de Kenneth Miles o H. Louis Always, pero con doble L, all de todo. En lugar de always siempre es O-L-L y Ways. Pero se terminó decidiendo por el nombre de George en honor al patrón de Inglaterra. Y se dice que el apellido Orwell fue por considerar al río Orwell en Suffolk, que es un lugar muy emblemático de Inglaterra. Y también dice que pensó en la elección de un apellido que comenzara con la letra O, porque eso le daría una mejor posición a sus libros en las estanterías a la hora de las ventas. No entiendo esa parte. No sé cómo se organizaban o por qué consideraba que con la O... Hay pocos autores con la con letra O. Sí, no lo sé por qué. Pero también el hecho de que se cambiara, que no conservara su nombre, porque es más común ver que las mujeres utilicen seudónimos de hombres, ¿no? El hecho de que él, siendo un hombre, eligiera otro nombre, se dice que fue por consideración a sus padres, que no los quería afectar, sobre todo porque su papá era un trabajador del Imperio Británico, se dice, ¿no? Así como que... Camuflaje, ¿no? Ajá, Tiene sentido, sí. Sí, como que no quería que Lo ligaran ahí. Ajá, que lo ligaran. Bueno, además del adjetivo orwelliano, también, y del Big Brother, se dice que fue el primero en usar la expresión de Guerra Fría, ¿no? De World War. Y es para referirse a las relaciones entre Estados Unidos y los países del bloque soviético. Y el double think, doble pensamiento, ¿no? Para indicar la aceptación al mismo tiempo de posturas que son contradictorias. Bueno, trabajó como propagandista, paradójico a lo que el propio escritor en algunas ocasiones señaló, ¿no? Él fue propagandista 2 años para el Servicio Oriental de la BBC durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, de 1941 hasta 1943, y realizaba programas para lograr el apoyo en India y el este de Asia en los ejércitos aliados. Reconoció ser muy bien remunerado por su contribución, pero renunció a la mitad del conflicto para convertirse en columnista de la revista Tribuna. No sé cómo se pronuncia. En español, Tribuna. Más adelante, por ahí tengo un dato, cuando ya Gis nos hable de la reseña, se dice que una cosa muy puntual de la obra de 1984 estuvo basada en algo real. Tiene que ver con una habitación.
La habitación 101. Sí. Un cuarto. Era tremendamente supersticioso, ¿no? Su círculo más íntimo, dicen que él Como creía, todo Bretes. que creía en la magia, así ciega y profundamente, en la magia negra y en la posibilidad Obvio, que alguien obvio, pudiera... es que así existe. Es que sí es verdad. Es que no era ciego, él veía claramente. Y tenía miedo que alguien le echara mal de ojo, ¿no? Entonces, en sus primeros días en el colegio de Eton, él y un compañero hicieron un muñeco vudú con jabón, representando a un niño mayor que era su bully, ¿no? O sea, los buleaba. Y le hicieron su muñeco vudú. Después, ese niño al que le hicieron muñeco vudú se rompió una pierna, falleció por cáncer. Orwell siempre pensó y se lo atribuyó que él era el responsable y tuvo culpa del resto de su vida, ¿no? En Birmania sirvió en el cuerpo de policía. Pues es que sí. Y ¿Qué le ocurre, Jorge? A ver, George, Eric. a ver, Eric Arthur. Cuando estuvo en el cuerpo de policía de Birmania, donde también sirvió, se hizo unos tatuajes de círculos azules en los nudillos y eso era para alejar la mala suerte, ¿no? Bueno, pues fue un escritor censurado. Su otra gran obra, que es la de Rebelión en la Granja, fue muy rechazada y poco conocida tras su publicación. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y publicada en 1945, pues lo rechazaron varios editoriales por posibles represalias del gobierno. Se dice, y esta es otra de las grandes contradicciones de este autor, que estuvo vigilado por más de 12 años por los servicios secretos británicos por sus tendencias izquierdistas. Vaya. Pero como fue colaborador para el servicio secreto en la etapa final de su vida, desde 1940 se dice que fue recopilando nombres y hechos sobre escritores y artistas que en su opinión velaban contra los intereses del Departamento de Investigación, o sea que aquellos que él consideraba simpatizantes de causas comunistas. Se rumora que en la lista está el actor Charles Chaplin y se escuchan otros, o se sospecha de otros personajes como Orson Welles. Y claro, pues esta es solamente especulación porque dicen que sigue siendo un secreto de Estado esa lista. Y pues ya, esos serían algunos datos sobre este autor. Y bueno, pues es un libro honestamente súper ultra recomendable. A mí me hizo sentir muchas cosas. Impotencia, coraje. Sí, y como un miedo, sacón de paranoia, Sí. un sacón de realidad, porque o sea, me siento hipervigilada. Es muy raro, pero bueno. No es una pantalla que tienes en tu casa, es una mini pantalla, ¿no? Que cargas para todos Que lados. además le pongo batería, o sea, la cargo, ¿no? Además pago por usarla. Me cuesta. Y me encanta revisarla, ok. Y autorizas. La utilizo. No, autorizas. Ah, sí, también. Y bueno, es una novela muy interesante que maneja conceptos como sobrepensar. Me encantó ese concepto. Neolengua. Y claro, como ya lo mencionaron en varias ocasiones, el gran hermano, ¿no? Es este ente que nos vigila todo el tiempo a través de pantallas. Para hacer una novela de 1949 está muy adelantada a su tiempo. Sí. Cuando lo estaba leyendo me imaginé el presente y el futuro justamente. Muchas de las cosas que plantea están ocurriendo. Definitivamente te invita a la reflexión y a lo dañino que es el sobrepensar. La historia se desarrolla en un mundo dominado por un estado, podemos decir, totalitario, una dictadura, una tiranía. Las tres o alguna de las tres, el caso es que es un estado muy controlador. Sí. Pues de hecho, o sea, finalmente controla todos los aspectos de la vida de las personas, cómo visten, lo que comen, sus trabajos, a dónde pueden dirigirse, cómo piensan. A través de mecanismos de vigilancia, manipulación y represión suprimen toda voluntad humana, toda libertad, hasta el amor, hasta las relaciones sexoafectivas, o sea, todo está involucrado este estado, ¿no? La historia se desarrolla, yo entendí
Ay, es que está dividido el mundo en este libro de manera muy extraña. Eurasia, Oceanía, y, o sea, son 3 estados, superestados en los que se divide el mundo tras una serie de guerras. Pero en este escenario, la vida está controlada por el partido. Un partido encabezado por una figura omnipresente que es el Gran Hermano. La figura de una persona que medio sonríe, que tiene una mirada pues enigmática, moreno, de piel, de tez un poco blanca, bueno, así también lo imagino, que es el líder que aunque solo aparece a través de una imagen, es venerado como el símbolo máximo del poder. El lema del partido resume la lógica de la dominación, que es: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, ¿Qué? la ignorancia es la fuerza. Con esta ideología se manipula la percepción de la realidad de los individuos y elimina cualquier posibilidad de pensamiento crítico. O sea, igual que en nuestros estados, nos les conviene tenernos pobres e ignorantes, ¿no? El protagonista es Winston Smith, un hombre de 39 años que trabaja en el Ministerio de la Verdad, institución que se encarga de modificar los registros históricos para que siempre coincidan con la versión oficial del partido. ¿Les sabe a algo? ¿Les huele a algo? Toda la primaria, los libros. Todos los medios de comunicación que pintan la verdad a conveniencia, ¿no? Milenio. Latinus. Reforma. El Universal. Bueno, su labor consiste en reescribir periódicos y documentos, borrando hechos incómodos o sustituyendo nombres de personas que han caído en desgracia política. Lidia Sansor. De este modo, el partido impone su verdad y convence a la sociedad de que lo único real es lo que dicta su poder. A pesar de su aparente obediencia, Winston alberga dudas profundas sobre el régimen y conserva en su interior un deseo de verdad y libertad, sentimientos que le rondan por la cabeza y que tiene que disimular todo el tiempo, pues lo están vigilando constantemente. Cualquier mueca puede delatarlo. En este sentido, uno de los mecanismos más efectivos de control en Oceanía es la vigilancia constante. Los ciudadanos viven bajo el escrutinio de telepantallas y micrófonos, que registran cada movimiento y palabra, como estos dispositivos que tenemos todos a nuestro lado, ¿no? Que luego te muestran anuncios de lo que estuviste hablando. El Big O de los Data que siempre te está vigilando, ¿no? O de lo que piensas. Ajá. Pero tenemos miedo de una curva biométrica y autorizamos todas las cookies y les damos todos los datos a toda inicio de sesión que hacemos en redes sociales, en cuentas para compras en línea, los bancos. Para mi foto de estudios ¿cómo? ¿Estudios Glimby? Ghibli. Para que te hagan tu caricatura de estudios Ghibli. Por eso. Ah, yo sí la tengo. Pues ahí ya te biometricaron todo. Y hasta mi perro. Gordito, te quiero. Va a votar por el PRI, ¿ya ves? Incluso los gestos o expresiones faciales que revelen desacuerdo pueden ser interpretados como crímenes de pensamiento. Y de hecho hay policías del pensamiento. Pues, o sea, todo eso que dices ahorita, Gis, también me viene a la mente China, ¿no? O sea, es a lo mejor el capitalismo de Estado más potente que tenemos en el mundo. Un solo partido, esto de que te puntúan de cómo te comportas como ciudadano. En tecnología están súper avanzados, ¿no? Pero también hay mucho control sobre a qué acceden, ¿no? No digo que nosotros no, pero sí está mucho más controlado. Yo había escuchado que incluso si tienes si te pasas un alto, por ejemplo, tu imagen la ponen en toda la calle así como vea, ¿no? O sea, como una forma de castigo a partir de una imagen propia. Obviamente que no has dado autorización para su utilización, ¿no? O sea, es un escrutinio por parte de todos, ¿no? Es como vean, se pasó el alto. Y también recordemos que hay mucho suicidio. Y hablando de tecnologías también ya se está dando muchos casos sobre todo en hombres que se enamoran, digamos, de sus hologramas de mujer, o se enamoran también de estas como muñeca inflable, pero más tecnológica, es decir, hablan e interactúan contigo y pues sí te habla de una soledad, ¿no? Que están viviendo por allá, del otro lado.
Sí, o sea, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de 1984, el constante miedo genera una desconfianza entre las personas e impide cualquier intento de organización, resistencia o ir en contra del sistema. El concepto de neolengua, que hablamos al inicio, es utilizado por el sistema como un idioma diseñado para reducir el vocabulario y con ello limitar la capacidad de pensar críticamente. Si no existen las palabras para expresar conceptos como la libertad o la rebelión, tampoco existe la posibilidad de llevarlo a cabo. O sea, insisto, es mantenernos cegados por el propio sistema, ¿no? Y eso está bien interesante porque precisamente como lo que muchas veces se dice, lo que no se nombra no existe, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, como precisamente la lengua y lo que podemos nombrar y la manera en la que lo nombramos es tan importante y es mucho más importante que la estúpida Real Academia de la Lengua Española. Por eso dicen, o sea, la lengua es un ente vivo que todo el tiempo se está modificando. Ajá, exactamente, sí. O sea, no puede estar estático, ¿no? Si no hablaríamos así como en el o sea, toda morfología tiene que evolucionar, igual que nosotros, ¿no? Pero bueno, en estos pensamientos intrusivos, Winston inicia una relación clandestina con Julia, una joven que también rechaza las imposiciones del partido. Al inicio él pensaba que ella lo quería delatar. Una nota le aclara y le emociona una posible relación con ella. O sea, se le quita el miedo. Su encuentro presenta para ambos un acto de rebeldía. Pues desafían las normas al entregarse al amor y al deseo. Y experiencias prohibidas que se consideran peligrosas para la estabilidad del sistema. Por eso hagamos el amor y no la guerra. A través de su relación, Winston recupera momentáneamente la esperanza de una vida distinta y cree en la posibilidad de que la verdad pueda sobrevivir. Juntos se refugian en una habitación alquilada, donde disfrutan de momentos de aparente libertad, alejados de la vigilancia. Con chinches. Ah, sí, harta chinche. Winston y Julia se envalentonan entre el amor y las ideas antisistema, imaginando un mundo distinto y deciden acercarse a O'Brien, un importante líder del partido. Este les promete sueños revolucionarios y les muestra el libro de Emmanuel Goldstein, cuyo contenido es sumamente revelador de la libertad, la historia y cómo ha sido el proceso de este régimen. A propósito, con ideas sumamente reales, actuales, sobre por qué es conveniente mantener a las personas pobres, creyentes y en una clase económica pequeña, que es fuerte, y con mucho poder. Pensaron que O'Brien tenía las mismas ideas, pero más adelante son arrestados por la policía del pensamiento y llevados al Ministerio del Amor, donde se lleva a cabo... ¿Ministerio del Amor? Ajá, había 4 ministerios. Donde se lleva a cabo el proceso de tortura y reeducación de los disidentes. Allí Winston se enfrenta a O'Brien, pues este último se revela como un fiel defensor del régimen y se encarga de quebrar física y psicológicamente a Winston. Todo esto a través de un proceso de tortura y reeducación de los disidentes. O sea, lo quebra terriblemente, ¿no? O sea, le quitan los dientes, él se ve como una persona mucho mayor, se le sale casi la columna vertebral. Lo privan de comida. Lo privan de comida. De movimiento también, ¿no? O sea, de todo. Pero todo. los privan más porque de por sí ya estaban privados de comida. Sí, pero además lo someten a torturas Él tenía fobia a las ratas, entonces lo someten a tortura con ratas. Allí Winston, en esta tortura brutal, lo obliga a aceptar la verdad, que la verdad no depende de hechos objetivos, sino de lo que el partido decida, ¿no? Si el partido afirma que 2 más 2 son 5, entonces esa es la realidad. Esa parte es bastante triste. El terror más grande de Winston es el terror justamente a las ratas. Ante esta terrible tortura cede completamente y traiciona a Julia, suplicando que el castigo recaiga sobre ella. Con ello el partido logra su objetivo final, destruir el vínculo humano más íntimo
y reemplazarlo con la lealtad absoluta al gran hermano. Es que ya lo dijo Casu, todo se compra, incluso el amor, menos el tiempo. Yo concuerdo con ella. Aquí la pregunta es, ¿y tú cuánto cuestas? No, ¿y cuánta tortura puedes soportar? Porque pues ahí claro que renuncias a todos los amores que has tenido en la vida. Sí, a lo que sea, hasta tu madre. La novela concluye con la derrota de Winston tras ser liberado, convertido en un hombre vacío y resignado, pasa días en un café, repitiendo las consignas del partido, aceptando la falsedad como verdad. Su espíritu rebelde ha sido aniquilado y en un giro desgarrador llega incluso a confesar que ama al gran hermano. Orwell muestra así el triunfo total del poder autoritario, capaz no solo de controlar los cuerpos, sino de adueñarse de la mente y los sentimientos. Sin embargo, bueno, es un poco, puede decirse polémico el final, porque Winston plantea como si él estuviera imaginando esta situación de pertenecer al régimen, incluso ganando más dinero de lo que ya ganaba, teniendo una posición económica un poquito más cómoda, pero también empieza a imaginar cosas de su infancia, cosas con su familia, su hermana, su madre, que también es una historia interesante, pero que finalmente pues es aniquilado, ¿no?, por una bala. Entonces, bueno, una de las lecciones que yo creo que nos plantea mucho este libro es las consecuencias de los regímenes totalitarios, las dictaduras, y todo en pro de las cuestiones económicas, ¿no? Pero bueno, aquí la reseña, espero que les guste y pues vamos a platicar un poquito sobre ello. El contexto de la obra. Así es, vamos a hablar un poquito de lo que es el contexto. Aquí nada más me gustaría comentar un dato un poquito curioso, de que pues este señor escritor pues tuvo un hijo, pero digamos es un hijo adoptivo, el cual sigue vivo todavía. Ese hijo se llama Richard Horatio Blair y nació en 1944, es decir, hoy tiene 81 años y fue hijo adoptivo. Él no tuvo hijos naturales o consanguíneos o como se le quiera llamar, y él es ingeniero agrónomo, pero por ahí se dedica a administrar como una tipo fundación que se hizo a nombre de el escritor. ¿Y a qué se dedica la fundación? Ahorita te lo investigo, dame chance, solo sé que es como presidente de ahí. Y ahorita checamos, ¿no? Ahorita ChatGPT nos va a decir bien. Ahí está, esta onda. Ahora, si bien también, pues Orwell tituló, se dice, o se corre el chisme, de que el primer nombre como él iba a llamar su novela era 1980. No especifican o no dicen bien el chisme de por qué, pero después dicen que también le iba a nombrar 1982 antes de decidirse por 1984, que es una fecha muy importante porque obviamente un querubín pues nació en esa fecha, entonces pues es hace ahí algo de ruido. Ajá. Y un año muy destacado. Exacto, ahí se paró el mundo un ratito. Y otros cuantos. Todas las flores. Exacto. Y cantaron los ruiseñores, que no se te olvide. Y pues bueno, otros pocos dicen que pues el llamar así la novela nada más invirtió los números porque le iba a llamar, es decir, como fue escrita en 1948, dicen que pues nada más ahí invirtió como los números. Realmente pues nunca se supo por qué esta fecha a ciencia cierta, pero pues hay unos datillos que quedan. Pues bueno, entonces ahora sí, el contexto de la obra de 1984, que como comentamos realmente fue publicada en 1949, pues es realmente del totalitarismo, y pues es que esa es una época de posguerra.
Ajá, es decir, posguerra marcada pues por el auge de gobiernos autoritarios y obviamente pues inspirados en la Unión Soviética de Stalin y la Alemania nazi de Hitler. También pues hay que mencionar que Orwell fue un socialista democrático, como se comentó, y él pues escribió la novela como una advertencia pues en contra de este control político excesivo, ¿no? Que realmente sí se llegó a ver pues tan solo en la Alemania nazi. Hay bastantes libros escritos, películas, incluso ahorita se me viene a la mente El niño con la pijama a rayas, que es muy muy buena, y te das cuenta pues sí de esa persecución que había, ¿no? También digo, y hay muchas películas muy buenas, El pianista, incluso esta película de 1984, déjenme decirles, hay 2 películas basadas precisamente en este libro, una un poco más antigua, que es en blanco y negro, y la otra que sí es pues un poquito más reciente. No recuerdo ahorita el año en cuál se sacó la última película más reciente de 1984, pero está en algunas plataformas, por ahí si la quieren mirar. Y pues bueno, como comentaba, es en contra del control político excesivo, la manipulación de la verdad y pues la vigilancia masiva. Ajá. Y bueno, como se mencionó también, estos elementos pues se plasman evidentemente en la distópica sociedad de Oceanía, donde el gran hermano pues vigila y reprime a sus ciudadanos. Por ahí, si ustedes recuerdan el fenómeno por ahí en México de Televisa que le llamaron Big Brother, pues es realmente el gran hermano y es pues que te observan en todo momento, todo lo que haces, 24 horas te están observando y te están viendo, pues es un poquito tomado de ahí, ¿no? Ahorita como ya se mencionó, pues él no es que haya inventado palabras, sino más bien pues las, ¿cómo decirlo? Se acuñaron del libro palabras muy importantes, como ya se ha mencionado. ¿Y cuál es ahora el contexto histórico? Pues es, como se dijo, inspirado en régimen totalitarios. Fue escrita, como se dijo, en 1949, es decir, fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y se basa pues en las prácticas de los regímenes totalitaristas de la época. Esto lo repito un poco porque pues básicamente fue como la inspiración y fue lo que le tocó vivir también al autor, ¿no? Y también pues él fue inspirado en la sociedad de la Unión Soviética bajo Stalin, como se mencionó, y pues su obra refleja su crítica a los sistemas pues que oprimían las libertades individuales. Y pues el contexto literario pues es una novela distópica, de ficción distópica que presenta pues el futuro imaginario, supuestamente imaginario, que pues vemos que esto se repite obviamente con tecnología o etcétera, pero se vuelve a repetir, ¿no? Donde el gobierno ejerce pues el control totalitario sobre cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Ahora pues más bien me gustaría a ustedes preguntarles si creen que esto se siga repitiendo tan solo y en el país que quieran. Nosotros ahorita estamos en México, pero pensando en Estados Unidos ahorita con Donald Trump, por ejemplo, pensando en Venezuela con Maduro, es decir, ¿esto creen que se siga repitiendo o creen que siga habiendo esas persecuciones, esos desaparecidos, o creen que realmente ya es algo, un tema viejo que ya no pasa? ¿Qué opinan? Totalmente actual, ¿no? Y en todos los tipos de gobiernos que tenemos a lo largo del mundo. En las conocidas como democracias que se supone que tenemos, en el capitalismo de Estado como el de China, en regímenes dictatoriales y totalitarios que hay en algunos países de América Latina y en otras partes del mundo. En todos existe el control, existe esta manipulación de la verdad. Ajá, exacto. ¿No? A mí me parece, cuando ahora que lo revisamos nuevamente, no podía dejar de pensar en Israel y en Gaza, como a mí me impacta mucho pensar el grado de manipulación de la verdad que hay en Israel para con la gente que está en Israel.
de tal modo que de verdad puedan ignorar lo que desde fuera está muy claro, ¿no? O sea, Y en el mundo. en el mundo y que además ese poder totalitario, bueno, por un lado sea un poder que impacta tanto que los países, o sea, pareciera que nadie le puede poner un alto debido al poder que tienen, pero por otro lado en el poder que tienen sobre la verdad que presentan, ¿no? De cuánto, o sea, el horror de lo que está pasando tuvo que ser de esta magnitud para que en general la gente dijera, ay, no mames, esto está cabrón. Pero antes de este momento, a pesar de todo lo que pasaba en Palestina, todo el mundo decía, ay, es muy complicado entenderlo, ay, es que no sabemos cuál es la verdad, ay, es que, o sea, como que en general no, o sea, el discurso siempre estaba súper, obviamente manipulado, pero eso, me impacta el grado de manipulación de la verdad que llegó a todo el mundo, ¿no? Y que no, era muy difícil romper como ese cerco, y que ahora se ha roto, bueno, pues por las redes sociales, porque el horror tiene una magnitud estratosférica y ya no puede esconderse, pero durante mucho tiempo pues Israel manipuló la verdad en todo el mundo, o sea, no solamente en su estado, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hay el hummus, por ejemplo, es un platillo, sí. es un platillo de Palestina o del mundo árabe que Israel o muchas personas de Israel se han encargado como de hacer pensar a los demás Apropiárselo. que ellos lo crearon. O sea, no solo han invadido el territorio, no solo han asesinado o generado genocidio, sino que también intentan modificar la verdad sobre las tradiciones o sobre la cultura de este país, ¿no? Borrar. Exacto. Apropiarse, así de... Totalmente. Borrarlos. Ajá. ¿no? ¿Por qué me miras así, Homero? Llamarada Mou, ¿no? Ahorita que lo menciona Miriam, les recomiendo el programa de La Base, lo encuentran en YouTube el día de hoy, no sé de cuándo es, pero sacaron un video precisamente sobre la flotilla que navega por aguas internacionales, con víveres y con cosas que se necesitan en Gaza, ¿no? Y se titula El mundo con Palestina, ¿no? Y habla precisamente de esto, de cómo contra lo que está ocurriendo, pues la ciudadanía, ¿no? Y de todas las edades y de diferentes partes del mundo están tratando de romper esa verdad que han querido imponer. Y aún así los medios tradicionales, ellos pues son españoles, entonces cubren como que lo que salió en los medios oficiales de España. Pero yo creo que si lo buscamos aquí en México o si se busca en cualquier otro país, los medios oficiales le están tirando a estas flotillas que están tratando de llevar víveres y cosas que se necesitan, como tirándolos de gente que no tiene que hacer, de millonarios que están aburridos, de niños ninis o de un montón de cosas, pero nadie está hablando de por qué están yendo hacia allá, los medios oficiales, obviamente, ¿no? Entonces sí, es increíble cómo, a pesar de que es más que evidente, nos quieren gaslightear, ¿no? Sí. O sea, no está ocurriendo y ya no estamos en una época en la que dices, vamos a tardar años en enterarnos, no, nos estamos enterando y lo estamos viendo en tiempo real prácticamente y aún así nos quieren gaslightear. Es Pero- puro y duro gaslighteo. Luz de gas, dicen los españoles. Pero es que por eso muchos gobiernos quieren prohibir precisamente el Twitter o las redes sociales. O como controlarlo, para esto. ¿no? Así es. O por ejemplo, comprar, por ejemplo, a la Tigresa del Oriente con su canción de Qué bonito es Israel, cuando pues, realmente no, o sea, nada que ver. Y ciertamente, como por ahí dicen, comentaba Miriam, pues la ONU no interviene, ni la 1, ni las O 2, sea, ni las nadie. 3, nadie realmente. Nadie, porque también ahora que los gobiernos están viendo cómo la ciudadanía que se está organizando, está haciendo protestas, está haciendo travesías muy peligrosas para llegar allá, porque aparte se les ha dicho que serán tratados como terroristas a las flotillas que van con ayuda hacia allá. Bueno, y
anteriores Los médicos, flotillas han sido bombardeadas. también. los médicos que están allá, ¿no? O sea, los médicos que están allá Periodistas. trabajando, periodistas, o sea, gente que está perdiendo la vida por decir, yo no voy a hacer de cuenta como que no está pasando nada. Y entonces, ante esta ola de que ya es casi imposible ocultar, que todo mundo sabe y todo mundo queremos que se tengan, ay, no, es que los únicos que podrían tomar esa decisión es el gobierno de Israel. Así de, no me jodan, ¿no? Y justamente de eso habla el libro, de la industria de la guerra, lo necesaria que es para que estos gobiernos sigan perpetuando su poder, ¿no? O sea, por eso a mí me pareció tan maravilloso el tal Emmanuel Goldstein, porque decía, no manches, todo tiene razón, o sea, todo el libro que le daban a los disidentes, ese libro a disidentes, es realmente plantear lo que está pasando y lo que ha nutrido toda nuestra historia también. Es que solamente cambian los nombres, cambia el país, cambia la tecnología, pero lamentablemente, o sea, siempre pues es ahora sí que lo mismo, los poderosos pisoteando a la prole, porque a fin de cuentas nosotros somos la prole, o sea, podemos, como decía el libro, nosotros podemos organizarnos, pero pues si algo la historia nos ha enseñado que las revoluciones pues no sirven para nada. ¿A qué me refiero? Todas las revoluciones terminaron, por ejemplo, la Revolución Mexicana terminó en el PRI, por ejemplo, la Revolución Cubana pues terminó en la dictadura de Castro. Entonces todas las revoluciones que tú me digas han terminado en lo mismo, lamentablemente. Sí. Bueno, pues también decir como a mí como que me quedan dos cosas, ¿no? Una es en este otro libro que tiene de la rebelión de la granja. Yo me acuerdo mucho que lo vi en una caricatura, o sea, cuando yo era niña había una caricatura de la rebelión de la granja, Y hay ¿no? película, Ajá, creo. Ajá, una película. Y me impactó mucho. Y yo siempre me acuerdo mucho de la frase de cuando hacen la rebelión, que ponen que todos los animales son iguales. Pero hay Y unos cuando más. toman el poder los puercos, cambian la frase a todos los animales son iguales, pero algunos se parecen más que otros, ¿no? Sí, hay unos más iguales que otros. Todos somos iguales, pero iguales a quién, dijera Mafalda. Y eso, o sea, cómo cambia claramente toda la concepción sobre precisamente esta idea de la revolución y que luego cómo la van transformando. Y están los mismos estatutos que se hicieron de la revolución, pero transformados, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues se van cambiando conforme a lo que le conviene al del- grupo de poder. En turno. Estoy pensando ahorita, no sé, en la Argentina gobernada por Milei, Ay, ¿no? sí, Que pues de la modificó chingada. entrando inmediatamente alguno de las precisamente estatutos o leyes para que su hermana pudiera tener cargo público porque estaba prohibido eso, ¿no? Y ahora pues no lo está. Y él en la frase con la que sube es ir contra la casta, ¿no? Y uno entendería que la casta es como este grupo familiar que concentra el poder, pero Como el inmediatamente... caciquismo acá. Ajá, y él El caciquismo. entra y inmediatamente lo que hace es generar la casta, su casta, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y la otra es la comparación con Un Mundo Feliz, ¿no? Que también ¿De surgió José Agustín? como... Aldous Huxley. Como que salió por las mismas fechas, ¿no? Y la diferencia en términos de el control, como es el control que plantea Orwell es un control muy directo, ¿no? Muy de observación directa. Pero el mundo, bueno, en el mundo feliz el control es más suave. O sea, Sí. tú mismo te controlas, ¿no? No es que te vigilen, es que tú mismo te vigilas. Podría ser la equiparación de los regímenes totalitarios y reconocidos como totalitarios actualmente y las conocidas como democracias, Exactamente, ¿no? O sea, es lo que estaba nosotros pensando. nos ponemos de pechito. Y en Sí. realidad pues tenemos pocas alternativas realmente, ¿no? Sí. Para poder continuar, pero sabemos que estamos siendo vigilados, sabemos que nos tienen controlados. ¿Sí? Hay una serie que quiero recomendarles un montón. Se llama Severance, Ah, que también es en un futuro distópico
donde te cambian totalmente la forma de pensar, bueno, o sea, totalmente el cerebro, más bien te devanan el cerebro. Y hay un personaje que es el ícono, ¿no? De esta de este futuro o de ese mundo, y que lo tienen, o sea, totalmente endiosado. Es un líder benevolente aparentemente, ¿no? Pero hiper controlador, igual que acá el Gran Hermano, ¿no? O el partido, que son entes que no, o sea, no se ven, no son, físicamente no los puedes tocar, pero tienen una referencia muy honorable, ¿no? Y Como son los políticos. omnipresentes, ¿no? Son omnipresentes en todo, en toda parte de tu vida están, ¿no? No puedes hablar mal de ellos porque tienen la piel muy delgada. Ay, era bromi lo de criticar gobiernos. Ay, no, ¿cómo creen? Y lo de ídolos. Bromi. Te queremos, régimen. Cori, Somos no nos fieles al censures. partido. Cori es el mejor gobernador. Estamos sobrepensando. Oigan, pero a ver, entonces, ¿ustedes creen? La pregunta es, ¿estamos en un mundo sin oportunidades, oyéndonos más Lo estamos. hacia abajo? ¿Estamos en un México sin oportunidades realmente? Estamos en un mundo devastador. Es que, o sea, perdón, pero Hay un genocidio en este momento. es que mi pregunta va un poco dirigida, ¿cuál sería la solución? Insisto, la primera opción sería, vamos a hacer una revolución, que obviamente hoy en día ya no va. Y como comentaban, la historia nos ha enseñado que la revolución pues no es como tal una solución. Entonces, ¿qué solución realmente se plantearía? No vámonos a nivel mundial con Palestina, sino a nivel México. O sea, obviamente no estamos, digamos, en guerra como tal declarada. Digo, sí hay terrorismo muy cabrón por el narcotráfico, que es una realidad, que es Hay el zonas terrorismo. que sí están en guerra, ¿no? Por los grupos del crimen. Es que están subsidiados por Exacto. el gobierno, a fin de cuentas. O sea, si el gobierno no lo permite, no Y pasa. además, injerencia también internacional de nuestro vecino, ¿no? Que nunca acepta, pero pues... Sí, son ya o sea, Sí. más arriba, Bromi, más bromi.¿no? Entonces, Ay, ¿creen ¿cómo creen? que Marco estemos Rubio, en un bienvenido. México inmundo sin oportunidades, o que sí existe alguna, como, no sé si llamarla solución o algo, podría haber algún cambio realmente? No, porque cualquier forma de disidencia, de rebelión, es castigada, ¿no? Porque o sea, mire, por todos los regímenes. es que miren, ¿están de acuerdo que muchos pensaron que la transición, por ejemplo, pasó cuando fue de la transición del PRI al PAN? Dijeron, wow, va a haber un cambio. Realmente no existió como tal dicho cambio, fue superficial. Pasó lo mismo con Morena. Ay, wow, Salvador, o sea, y realmente pues te das cuenta que no, o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, si no es así, ¿cómo podríamos o se podría mejorar esto? Bueno, yo también iba a decir que este libro dio pie a un montón de otras cosas, ¿no? Como en la cultura popular, bueno, en nuestra cultura es súper importante, y en ese sentido también inspira filósofos como Foucault, ¿no? Foucault. Es que no está nuestro... Foucault. Sí, no está No está nuestro traductor al parlo- francés. Parlo francés. Entonces, bueno, a Foucault... Ya voy en el nivel 2 de Duolingo de francés, no se preocupen. Deme 2 meses. Pues Foucault lo que hace, bueno, es analizar nuestra sociedad a partir de justo esta observancia del Gran Hermano. Escribe varios libros, pero él lo que concluye es que siempre hay una disputa por el poder, siempre. O sea, no puede no haber una disputa por el poder, porque si ese poder se vuelve totalitario, entonces también hay mecanismos para que se rompa por sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que en un ambiente sano, que es lo que vivimos, siempre va a haber Define sano. disputas, pues lo que vivimos, ¿no? O sea, en el sentido de que sobrevivimos. Y siempre va a haber disputas del poder. Lo que él dice es, estas disputas no son totalitarias tampoco. O sea, disputamos el poder
bajo varios mecanismos, por ejemplo, en las democracias o en el ámbito del Estado, pues a través de los partidos políticos, pero también como personas de a pie, pues no permitimos que todo lo que quieran suceda, ¿no? Siempre hay ciertas resistencias que producen cambios y modificaciones, y la cuestión es que también como que nos aterrizamos qué cambios y modificaciones queremos, ¿no? O sea, es que creo que también vivimos como en un ámbito donde queremos que las cosas sean como en las películas y en 2 horas se hace una revolución y todo cambia y todos somos felices y ya. Y jamás Y pasará. no, ajá, y se acaba la película donde los protagonistas se abrazan y saben que triunfaron, ¿no? Son felices para siempre. Pero así no es la vida real, ¿no? No se acaba en 2 horas. Pero sí hay cambios, o sea, pero sí hay que aterrizarnos qué cambios queremos, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, esto de Palestina que decimos, queremos que cambie todo el mundo y que el mundo diga, güey, vamos a resarcir todo este mal y que los israelíes reconozcan que la cagaron y lloren y digan, no mames, pidan somos perdón, personas ¿no? horribles. Pues eso no va a pasar, ¿no? Sí, pero es que lo malo que quien lo piensa no son los millones de israelíes, sino más bien son unos cuantos que tienen ese... Ajá, pero bueno, pues no va a pasar, pues, pero por ejemplo, lo que sí está pasando es como lo que pasó ahora con este evento ciclista, ¿no? Donde a partir de la protesta de un chingo de gente, bueno, por lo menos ya detuvieron la participación, están evidenciando que la participación de los grupos israelíes no puede ser permitida más, ¿no? Parece nada, a lo mejor a la luz de lo que está pasando, que es horrible en Gaza, esto parece nada, pero sí son esos pasos que avanzan, ¿no? Y que es eso, o sea, tenemos que ubicarnos que lo que vamos a hacer, los cambios que se están produciendo, no van a ser cambios estructurales magníficos, así que vamos a notar de la noche a la mañana, sino que van a ser cambios que poco a poco se van a ir haciendo incisiones en los sistemas, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos conseguir, no? Yo también esto, que por ejemplo, o sea, una solución, así como que vamos a vivir completamente en paz y en armonía como humanidad con nuestro entorno social, cultural, ambiental, económico, no creo, ¿no? O sea, es totalmente una utopía. Pero lo que sí es que los derechos y muchas de las cosas y privilegios que tenemos hoy es por la lucha de muchísimas personas antes de nosotros, incluso ahorita, en este momento en el que nosotros estamos haciendo esto, hay personas luchando por conseguir cosas con las que nosotros a lo mejor estamos de acuerdo. Y hay cosas que vamos a poder hacer, ¿no? Semana Por de ejemplo, 40 no horas. podemos ser parte de la flotilla que va a Gaza. Y no quiere decir que estamos en contra de que se pare el genocidio, pero hay cosas que podemos hacer y sobre todo como sociedad podemos incidir. Algo que yo escuchaba precisamente en el programa que les decía hoy de la base. No es que de repente les importa a los gobiernos y a los empresarios el genocidio que se está cometiendo, es que les estás pegando donde les duele, les estás pegando en sus intereses económicos y entonces ahí sí van a ser como que están escuchando a todos estos que están protestando. Como, perdón, Entonces, son pequeños, pero hay cosas que podemos hacer. Y sí, y en ese sentido, por ejemplo, tú hablabas de la revolución y yo creo que también tenemos que ser justos en ese sentido, ¿no? El cambio, o sea, por ejemplo, pienso incluso el cambio de mi abuela que vivió después de la revolución y la vida que yo tengo es astronómica. Yo tuve la posibilidad de estudiar una licenciatura, ella ni siquiera acabó la De carrera. leer y escribir. Exacto. Sí, no, ella no pudo estudiar ni De poder la estar primaria. ahorita un viernes por la noche después de las 8 de la noche Echando fuera de nuestras caguamitas. casas. Con votar. amenaza de Ella inundación. no Aunque pudo esté votar, lloviendo. ¿no? Ella no tuvo la posibilidad de votar hasta que ella era grande. Yo pude decidir si tener o no hijos. Ella no tuvo la posibilidad de tener acceso a los medios. Estudiar? No, ella no pudo estudiar, ¿no?
Y yo, por ejemplo, mi mamá me decía que ellos tener un pan dulce era una cosa, o sea, que les daban cuando cumplían años. Para nosotros, Como el pastel. sí, no, algo súper extraordinario porque no tenían dinero para tener pan dulce. O no existía la celebración de cumpleaños. No, sí, no Sí. manches, sí existía ya. Por ejemplo, mi abuelita tiene 90 años y yo le pregunté cuándo fue la primera vez que tuvo su celebración de cumpleaños. Ella no lo recuerda porque en su infancia no fue algo que se celebrara. En su contexto no. Ah, ok. Y bueno, o sea, poder comer 3 veces al día, ¿no? Mi mamá dice que ellas hacían una comida y en la mañana y en la noche solo se tomaban café, por O ejemplo, bañarse ¿no? diario, ¿no? Como para ir a O trabajar. sea, todos esos cambios sí tienen Claro. que ver con la revolución, sí tienen que ver con las cosas que se hicieron y que, bueno, generaron grandes cambios, cambios muy importantes que es eso, a quienes lucharon en la revolución no les tocó vivir esto que estamos viviendo, pero nosotros somos beneficiarios de eso, ¿no? Sí, y te digo sobre todo eso. Por ejemplo, también hace poco veía, ¿no? Sobre una de las leyes que seguramente aquí también se tuvieron, pero soy una total ignorante en la cuestión de las leyes mexicanas, de unas mujeres españolas que estuvieron luchando por quitar el famoso permiso que tenían que tener firmado por notario. Todas las mujeres casadas no podían hacer ninguna acción sin el permiso de sus esposos. Y Wow. ella era una mujer que era abogada, ¿no? Y que estaba demandando y buscando derechos para personas que estaban encarceladas. Y un día quiso demandar al director de una cárcel en Jaén, me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre del director de la cárcel. Y el juez le dice, ay no, ¿cómo te llamas? Fulanita de tal. Ay, qué valiente. ¿Qué edad tienes? 20 y tantos. Ay, qué joven. ¿A qué te dedicas? Soy abogada. Ay, qué inteligente. Eso fue lo que ella narró, ¿no? Dice, y estado civil, dice, y ahí me acordé que se me había ocurrido casarme hacía un par de meses atrás. Y se me vino el mundo abajo porque le dije casada. Y dijo, ¿y el permiso de tu esposo para demandar? No podía poner una demanda si no tenía el permiso de su esposo para demandar. Y le dice, pero si yo soy abogada y puedo demandar a quien yo quiera, tú puedes representar, pero para poner una demanda de ti, a tu nombre, contra cualquier persona, tiene que estar permitida por tu esposo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor muchos no sabíamos. Digo, yo no sé si aquí existió o no. Y el día que se abolió esa ley, que fue una de las cosas por las que ella luchó, dice que se hizo una pira de esos famosos libros de permiso que les daban los notarios, de todas las mujeres casadas que viajaban con eso básicamente. ¿Sabían que en Francia, apenas en el 2007 se quitó la ley que prohíbe violar a tu esposa? Imagínate. Aquí fue en el 2008. No manches. O sea, claro sabía que hay que había una cosas que ley se que pueden prohibía. hacer. Sí. Pero es que. La ley era que los esposos, o sea, las relaciones sexuales en el matrimonio son un derecho del esposo. Esa era la ley. Entonces, si es un derecho del esposo, pues no puede violar a su esposa porque está ejerciendo su derecho. Y en el 2008 se abolió eso en México. Como por allá del 2013, algo así. Al menos me acuerdo, ¿no? Que en Oaxaca la definición del matrimonio civil era la unión de hombre y mujer para básicamente reproducirse. En otras palabras y en otros términos, ¿no? O sea, como decir, si no te estás casando con la finalidad de procrear. reproducirte, pues básicamente no. O sea, no. Obviamente ya estaba en desuso. Espero que hayan cambiado las leyes. Ya estaba en desuso y no se hacía. Pero legalmente estaba así la definición de matrimonio civil, ¿no? Igual ahí en Oaxaca, como nos decían, ya sabemos que las van a ir a pedir a punta de pistola. Digo, o sea, sí, pero ¿No? tampoco tan obvio, ¿no? Antes O que sea, las era inviten al físicamente café o sí. una cosa así. Un chocolatito oaxaqueño primero. Y bueno, y ya que caímos en hablar sobre... Estamos hablando obviamente desde lo que creo que tenemos más presente y lo que nos toca. Los cambios que se han conseguido y que del privilegio que nosotros gozamos, porque pues para nuestras abuelas y nuestras mamás
eso jamás hubiera sido tal vez posible. Tenemos derechos por la lucha, por la rebelión, por la resistencia, por las revoluciones, por la participación, ¿no?, de mujeres para Arriba cambiar las 40 horas. para cambiar cosas. Y tengo un dato súper curioso que no quiero que se me vaya. Esta información me la pasó alguien que no voy a leer, pero hizo la reseña de este libro. ¿Quién será? La idea del libro de 1984 no fue de George Orwell o Eric Arthur. Fue de su esposa, Así es. Eileen O'Shaughnessy, no sé cómo se pronuncia realmente, ¿no? Pero ella, 10 años antes de que Orwell comenzara con la redacción de su obra, como de su obra cumbre, una de sus obras cumbres, ella había escrito un poema que se llamaba End of the Century, 1984, ¿no? Y en este poema hablaba de un futuro en el que había telepatía y control mental. Ella nació en Inglaterra, estudió literatura inglesa, psicología educativa. A lo largo de su vida tuvo trabajos como maestra, secretaria, mecanógrafa y también escritora independiente. Conoció a George Orwell en 1935, o sea, un año después de que ella escribiera su poema. Y fue más que su esposa, ¿no? Porque además de lo que tenía que hacer como esposa de alguien en esa época, se dedicaba completamente al trabajo doméstico, pero también editaba sus textos, porque tenía el conocimiento, corregía sus borradores y fue una persona clave en la escritura de Rebelión en la Granja y de 1984, ¿no? Hay varios estudios que reconocen que la obra de Orwell mejoró muchísimo después de que se casó con ella, porque ella pues era quien le corregía básicamente todo, ¿no? También lo acompañó en la Guerra Civil Española, trabajó para el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial y fue el principal sostén de su familia. Adoptaron al hijo que nos decía Daniel hace rato, a Richard Blair, y Eileen murió a los 39 años, en 1945, por complicaciones que tuvo de una histerectomía mal practicada. Su contribución intelectual, como la de muchas otras mujeres en la historia, fue ignorada de la literatura oficial, pero sí hubo algunos reconocimientos y sobre todo en los últimos años por ahí, ¿no? En la ciudad de Sutherland, que no sé si es de donde sea ella, pues por ahí pusieron algún reconocimiento de que fue poeta, periodista, editora, estuvo casada con Eric Blair, George Orwell, y que influenció la gran mayoría de su trabajo, ¿no? Donde dio clases, como que en lugares donde después trataron de rescatar pues las contribuciones y el gran trabajo que ella hizo, ¿no? Pero sobre todo esto, que los libros más importantes de su esposo pues tenían la corrección, la revisión de ella. Así es, y nada más para sumar a lo que comentaba mi compañera Lupita, él fue la primera esposa de George para los cuates, y ciertamente durante la Segunda Guerra Mundial, ese es un dato bien curioso y que encaja perfectamente pues con lo que comenta, porque esta señora trabajó durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para el Departamento de Censura del Ministerio de Información de Londres y el Ministerio de Alimentación. Entonces, pues ciertamente, por ahí yo creo que le chivateó o platicaban y pues le dio varias por ahí ideas para su obra. Y también nada más, hablando un poquito de lo que estábamos comentando, hay una frase que por ahí dicen, que dice, haga política, porque si no la hace, alguien la hará, y muy seguramente en contra suya. Entonces hay que involucrarnos un poquito en esta cuestión, porque si no, pues nos van a pasar a joder, por no decir chingar. ¿La puedes repetir? Haga política, porque si no la hace, alguien la hará, y muy seguramente en contra suya. Órale. Mientras más poder le das Somos al seres poder. políticos, ¿no? Exacto, es lo que hacemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor este libro.
nos ha llenado mucho y nos ha dado mucha reflexión, ¿no? Esta vez. Esperamos sus comentarios en todas nuestras redes, sugerencias, qué opinan ustedes sobre este libro. Así es, ¿cómo se quedan? Yo me quedé encabronado con un pues nudo en el estómago de impotencia porque esto se está repitiendo y les dejo la pregunta abierta. ¿Estamos en un mundo, un México sin oportunidades o cuál es la salida realmente o cuál sería la solución si es que existe tal? Qué negativas, pero no existe. Bueno, pónganlo en los comentarios. Sobrepensar. No existe, pero eso no significa que tengamos que rendirnos y no hacer nada, ¿no? Así es, Sí. como es también, tal vez la felicidad no esté en ningún lado, pero no por eso hay que dejar de buscarla, ¿no? También. Las frases más top del día de hoy, sí. Estoy en un curso de Pónganlo superación en un personal. violín. Y mándenselo a su familia. El de eres pobre porque quieres. Daniel en forma de violín. Síganos en todas nuestras redes sociales como La Cata Literaria, Spotify, Twitter, bueno, X, Spotify Instagram, no, porque apoya el genocidio en Gaza. YouTube. Ah, TikTok. bueno, Ah, sí, ya no vamos a estar en Spotify. ya nos Básicamente vamos a Ya todo. lo cancelé. Cancelado. Y ahora ya nada más tengo YouTube Music. Sí. hacer YouTube, Instagram, TikTok. Bueno, pero de todas maneras lo vamos a subir a Spotify. Para los que no estén en No, ya desacuerdo, no lo vamos a subir a Spotify. entonces ya no los vamos. Eso ya luego lo hablamos. Síganos en todas nuestras redes. Cállate, niño. Próximamente en Apple Podcast. No, pero es que estamos haciéndolo desde dentro, es decir, estamos criticándolo sin que lo sepan, exacto. Es un caballo, es un troyano. Ay, sí. Como René de Calle 13, ¿no? Bueno, Para, pues, para, muchas para la gracias. otra van a escuchar un rap bien sabroso en contra de algo así de chinca, chichinca, chichico, pupum. Chinga tú, algo así. ¿Qué tal, eh? Pura barra de calidad. Traficando versos. Pura master Gracias barra. por escucharnos. Bye. Adiós. ¿Cómo se llama este con el que Bizarrap, escúchanos, ahí considéranos para la otra colaboración? Adiós. Baigón. ¿Cómo se llama? ¿Cuál asesino? Contrata la vaca.